Este espacio está reservado para personas decididas a recuperar su salud, donde Leire y Oscar comparten información que te ayudará a mejorar tus hábitos alimentarios para mejorar tu salud y bajar de peso. Bienvenidos al podcast Una vida sin pastillas. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre por qué pasar hambre no hace que bajes de peso ni que mejores tu salud. Quiero decirles antes de comenzar el episodio que cualquier duda que tengan sobre algún tema del que nos escuchen hablando en redes sociales, la pueden resolver si van a YouTube o Spotify y buscan Una vida sin pastillas. Ahí van a tener todos los episodios de este podcast y el de hoy va a ser uno súper especial, se los prometo. Así que, Leire, te doy la palabra para que nos digas la introducción de qué vamos a conversar el día de hoy. Ok, vamos a hablar un tema que, como vienes diciendo, es súper importante porque vamos a tratar una de las, yo creo que es de las preocupaciones que más tienen las personas, en especial las mujeres, que es qué hago cuando me da hambre, porque si me están diciendo que tengo que comer cada 2 horas, estoy acostumbrando a mi cuerpo a ese ritmo y si no como a las 2, 3 horas, me empieza a dar hambre. Entonces, si llega un punto donde digo, no, es que tengo que bajar de peso porque tengo, no sé, unos kilos de más o porque me hice unos exámenes y algo salió mal, me dijeron que tenía hígado graso o quizás que mis niveles de azúcar están subiendo, tengo que dejar de comer porque básicamente esas son las reglas que nos dan cuando cuando buscamos una solución, comer menos, es decir, pasar hambre y hacer más ejercicio. Y de esta manera tener un balance negativo que resulte en bajar de peso. Pero hoy vamos a explicarles por qué esto no funciona y por qué, como dijimos que se llama el episodio del día de hoy, por qué pasar hambre no va a ser y no va a ayudar que bajes de peso. Y básicamente les voy a adelantar 3 cosas antes de darte la palabra, Oscar, para que nos cuentes el testimonio que queremos contar hoy. Y es que para lograr bajar de peso sin pasar hambre, tienes que bajar tu insulina. Y lo digo de manera muy sencilla, tiene toda una explicación que ahorita voy a dar, pero básicamente queremos bajar tu insulina, muy probablemente seas resistente a la insulina, y te voy a explicar luego por qué, para que utilices la energía que tu cuerpo tiene, que tienes guardado, de manera eficiente. Porque que tú te pongas de mal humor cada 2, 3 horas porque ya te tocaba comer y por mala suerte no tienes comida porque saliste, no sé, a llevar a los niños al colegio o porque te quedaste en una reunión más tiempo del que pensabas, no es normal. Y hemos normalizado el mal humor o quizás esos horarios estrictos y si no lo cumplo, me siento débil, me siento cansada, me mareo. Eso no es algo normal, eso no te debería pasar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo debería utilizar la energía de manera eficiente. Entonces, Oscar, si quieres, cuéntanos lo que tenías preparado, que es un testimonio súper bonito, bueno, una historia de una persona que está todavía en el programa, pero bueno, cuéntanos un poquito más. Sí, nos llamó la atención porque Vanessa, que es como se llama esta persona, ella hace una semana nos reunimos con ella porque es parte de nuestro programa Sin Pastillas. Y Vanessa, una de las cosas que nos comentó cuando le preguntábamos cómo se sentía, qué beneficios estaba viendo y todo esto, ella no se enfocó en que había bajado como 10 kilos ni en sus exámenes de laboratorio. Ella se enfocó, apenas le hicimos una pregunta, en esto y nos llamó mucho la atención. Vanessa nos dijo que ya las ganas de comer no la controlaba. Es decir, que ya la comida no era para ella un problema, sino que ahora ella, como ser humano, como individuo, decidía en qué momento comer y en qué momento simplemente no pensar en la comida. Y eso, Leire, que es de lo que nos va a hablar todo el día de hoy, eso por supuesto tiene un proceso químico por detrás. Esto no es simplemente, mira, deja de comer porque estás comiendo mucho, no. La pregunta es por qué estás comiendo mucho o por qué estás comiendo las cosas incorrectas. Y como nosotros, Leire, tenemos la mala costumbre de llegar a la raíz del problema, porque a eso nos dedicamos, hoy lo que queremos abrir esta conversación diciéndoles que no tienes que depender de la comida para ser saludable. La comida tenemos que empezar a entenderla como algo funcional, como algo que está cumpliendo un propósito en nuestra salud. Si ves la comida como algo que te calma la ansiedad, que te quita la depresión o que te saca de un estado de estrés en el que te encuentras, no estás teniendo una relación adecuada con la comida. La comida no es para eso. La comida a lo largo de la historia nunca ha funcionado para eso. De 100 años para acá, probablemente ahora se ha convertido como en ese premio, en esa recompensa que nos damos cuando
hacemos algo, cuando nos sentimos mal o cuando estamos deprimidos, pero realmente tenemos que volver atrás, olvidarnos de esa idea y fijarnos en que personas como Vanessa, que nos contenta mucho que esta sea su percepción de nuestro programa, aprenden a cambiar su relación con la comida porque lo que pasa ahora dentro de su cuerpo, que no es casualidad, que es a lo que apuntamos con este programa, ahora está bien, es correcto lo que está pasando en su cuerpo. Cada vez que su cuerpo le dice tengo hambre, se lo está diciendo por las razones correctas. No se lo está diciendo por un antojo o un tema de ansiedad, sino porque realmente el cuerpo en ese momento tiene que llenar algunas reservas de nutrientes y otras de energía también para seguir funcionando. Entonces, Leire, te doy la palabra para que nos des la explicación de qué es eso que está pasando dentro de nuestro cuerpo para sentir el hambre y cómo podemos mejorar esas señales químicas. Mira, eso que ella nos contaba de que ya el hambre o la comida no la controlaba, básicamente es resultado de que esa persona no tiene flexibilidad metabólica. Y ese es el tema de hoy. Más allá de hablar de por qué pasar hambre no va a hacer que adelgaces, básicamente lo que queremos explicar es un término que cada vez se está escuchando más y es el tema de la flexibilidad metabólica. Cuando una persona no tiene flexibilidad metabólica, eso condena a la persona a depender de la comida, de lo que comes cada pocas horas, porque ahorita voy a entrar en el por qué, para tener energía, cosa que no debería ocurrir, porque tú deberías estar comiendo para nutrirte, pero no para llegar a ese punto de energía y por ende, si tú cada 2, 3 horas no tienes acceso a comida, no deberías depender de eso, deberías acceder a las reservas que tu cuerpo tiene, porque tiene todos los mecanismos necesarios para acceder a ellos. Si funcionan bien, si no funcionan bien, no. Cuando una persona es resistente a la insulina, esto no ocurre. Es decir, una persona que es resistente a la insulina no tiene flexibilidad metabólica y por ende no tiene salud metabólica, que es otro concepto que hemos venido hablando bastante, que es un poco vago y ahorita lo voy a aterrizar. No es vago, pero puede sonar un poco más difícil de lo que realmente es. Y básicamente, por eso decía al comienzo, si esto te pasa, si tú tienes que comer cada 2, 3 horas porque sientes que te vas a marear o sientes que no tienes energía para seguir en el trabajo, muy probablemente eres resistente a la insulina y probablemente tengas la insulina alta, seas resistente a la insulina y por ende no tengas flexibilidad metabólica. La resistencia a la insulina, que es uno de los temas que más hablamos en el podcast, en las redes y en lo que está enfocado en nuestro programa para revertir esa resistencia a la insulina, es uno de los problemas más importantes a nivel mundial. No es algo que se queda en un país, no es algo que se resume a Estados Unidos o a Latinoamérica, es un problema a nivel mundial y es súper, súper grave lo que está ocurriendo a nivel mundial y hay que entender que al sistema, entiéndase, alimentario, de salud, etcétera, le conviene que tengas problemas para controlar tu hambre. Es decir, el sistema nos quiere con hambre cada 2, 3 horas. ¿Para qué? Para consumir más alimentos. Y lo peor es que nos hacen consumir alimentos que siguen ese círculo vicioso de la adicción para consumir más alimentos. Entonces, por ejemplo, los aceites vegetales, los aceites de semillas, de los cuales hablamos muchísimo, alteran ese mecanismo de hambre y de saciedad y nos generan más hambre. Son muchísimas cosas que en definitiva nos llevan a ser resistentes a la insulina y a no tener flexibilidad metabólica, que es ese término que más adelante voy a indagar más. ¿Qué pasa cuando una persona es resistente a la insulina? Pasan dos cosas importantísimas y no quiero que se pase ninguna de esas dos porque son igual de importantes. Número uno, la insulina empieza a tener problemas para enviar su mensaje, es decir, hay problemas a nivel de la señalización de la insulina, es decir, no está funcionando bien esa hormona. Las células no están respondiendo, como su nombre lo dice, se resisten al efecto. Eso pasa por una parte, pero por otra parte hay células que siguen respondiéndose a insulina, pero por lo anterior, porque hay problemas de señalización, el páncreas sigue produciendo más. Eso genera hiperinsulinemia, es decir, va a haber más insulina de la que debería haber, y los tejidos que sí están respondiendo a esa insulina responden en exceso. Y eso es importantísimo, y más que nada en las mujeres, lo voy a unir al final con otra idea, porque los ovarios es uno de esos tejidos que se mantienen sensibles a la insulina. Entonces están respondiendo al efecto de la insulina, pero como hay tanta insulina, hay problemas. Muchas veces ligados, o sea, relacionados con la infertilidad, importantísimo. Bueno, ahora el tema del que quería hablarles, la salud metabólica. Básicamente, tener salud metabólica
es tener flexibilidad metabólica. ¿Y qué significa tener flexibilidad metabólica? Significa que si tú comes glucosa, no comes directamente glucosa, pero digamos, comes algo que se transforme en glucosa, llámese arepa, avena, cualquier fruta, cualquier cosa que en tu cuerpo se traduzca en glucosa, si tú comes eso, tu cuerpo usa glucosa. Pero si tú estás ayunando, es decir, si tú no estás comiendo y no es cuestión de contar horas de ayuno, es decir, que yo ahora no estoy comiendo, Oscar no está comiendo, si tú nos estás viendo y no estás comiendo, estás en ayuno. Si tú estás en ayuno, si tu cuerpo tiene flexibilidad metabólica, tendría que tener la habilidad para usar grasa. Es decir, tú puedes usar o glucosa o grasa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando una persona es resistente a la insulina, no puedes cambiar esa fuente, es decir, estás estancado en el uso de la glucosa. ¿Y qué determina, porque esta es la base de todo, qué determina que tú tengas esa flexibilidad metabólica? Tu insulina. Si tu insulina está alta, solamente vas a poder utilizar la glucosa. Por ende, dependes de comer cada 2, 3 horas porque tu cuerpo no tiene esos depósitos de glucosa ni los sabe usar y por eso cada vez que te empieza, digieres lo que ya te comiste, empiezas a tener un bajón que se relaciona quizás a cambios de humor y eso es súper típico en las mujeres y no porque a los hombres no les pase, sino que las mujeres tenemos un ciclo, sí, un ciclo y eso determina una complejidad hormonal que es diferente a los hombres y por eso es mucho más común en las mujeres, no por otra cosa, no tiene ningún otro misterio, es eso, hay muchas más hormonas que están involucradas. Ahora, si la insulina está baja, tú tienes esa habilidad de, si como glucosa, quemo glucosa, pero si no como, puedo ir a esas reservas de grasa. Ahora, si tengo la insulina alta porque soy resistente a la insulina, me quedo en la quema de glucosa y dependo de la comida como energía y no más allá de los nutrientes que te esté aportando. Ese es el tema con la salud metabólica y flexibilidad metabólica. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? Tener flexibilidad metabólica. No queremos estar o estancados en la quema de glucosa, queremos poder acceder a esos depósitos de grasa como fuente en momentos donde no tengamos acceso a comida, porque realmente el ser humano, si repasamos un poco la historia, no hemos tenido el acceso a la comida que tenemos hoy en día. Eso de tener unos snacks, quizás unos frutos secos, una fruta, eso es algo nuevo. El ser humano durante millones de años ha tenido que encontrar comida, comer lo que en el momento tenía y aguantar hasta el siguiente momento donde la naturaleza, dígase porque recolectaron cosas o porque cazaron algún animal, podían tener en ese momento. Ahora, hay otro tema que es súper, súper importante, que viene relacionado con la grasa de la que estoy hablando, de esos depósitos de grasa, y son los adipocitos. El tejido adiposo no es más que la grasa, es el término técnico de esos depósitos de grasa. Tienen células y esas células son adipocitos y se sabe muy bien que esos adipocitos controlan todo lo que ocurre a nivel hormonal en el cuerpo. Y cuando una persona tiene unos kilos de más, sobrepeso, obesidad, hay algo que une ese sobrepeso, obesidad, es decir, mayor tejido adiposo con la diabetes. Y eso es la resistencia a la insulina. Por eso es tan importante entender qué está ocurriendo a nivel del tejido graso, porque eso va a predisponer a que tengas más inflamación y su relación con la diabetes, porque a veces pensamos que una persona, bueno, porque tenga unos kilos de más, se hace unos exámenes de sangre y le sale todo perfecto, esa persona está bien por ahora, está en un periodo de latencia donde su insulina está disparada y va a llegar a un punto donde eso ya va a dejar de funcionar. Cuando esas células de grasa crecen más de lo que deberían, cuando una persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, empiezan a producirse sustancias inflamatorias. ¿Y cómo podemos hacer para mejorar esa condición? Para evitar que haya ese proceso de inflamación que se asocia no solamente a la diabetes, al sobrepeso, a la obesidad, sino muchísimas otras enfermedades, disminuyendo la insulina. Si mantenemos la insulina baja, el cuerpo puede movilizar esa energía, ese tejido adiposo de manera eficiente, utilizarlo, dejar de almacenarlo, utilizarlo, y tu cerebro en ese momento va a entender que no le falta comida. ¿Qué es lo que le ocurre cuando dependemos de la glucosa? Cuando puedes acceder a esa grasa como energía, tu cuerpo entiende
que tienes estabilidad, que tienes esas reservas y que sabes usarlas. El problema es cuando las tienes y no las sabes usar. Y ahí es cuando una persona no tiene flexibilidad metabólica, una persona es resistente a la insulina y de ahí se desencadenan eh, muchísimos otros problemas. Y a eso voy con el último punto, Oscar, antes de darte la palabra, que es entender el impacto, o sea, porque ya entendimos el tema de la resistencia a la insulina, que es un problema a nivel mundial, no es un problema que se queda en un país, en una región, es un problema a nivel mundial. Es una ¿Por qué pandemia. hablamos tanto de esto? El Porque hambre impacta, hoy, Leire, es una pandemia. Así de sencillo. sí, 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 es la verdadera pandemia. Impacta a todo el mundo y a todas las células del cuerpo. Y eso es importantísimo entender porque todas las células del cuerpo tienen receptores de insulina. Entonces, si algo no está funcionando bien relacionado con la insulina, va a impactar a todo el cuerpo. No es cuestión estética de que tienes más grasa de la que te gustaría en el abdomen. No, es que tu piel va a sufrir, tu cerebro va a sufrir. Cuando el cerebro es resistente a la insulina, ocurre el Alzheimer. En muy pocas palabras, lo dije por encima, no es tan sencillo. Cuando impacta el hígado, empieza el hígado graso y el tema de la infertilidad que toqué hace un momento. Bueno, aquí el problema con el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres. Es la causa más común de infertilidad y es importantísimo entender que las células de los ovarios, como dije al principio, que en verdad el problema de la resistencia a la insulina consta de dos partes. Uno, de que no funciona bien la señalización y dos, que hay algunas células que se mantienen sensibles, pero ante tanta insulina siguen reaccionando y esto pasa con los ovarios. Y cuando hay tanta insulina, se vuelven hiperactivos y tanta insulina inhibe la conversión de la testosterona a estrógenos y ahí empiezan los problemas de infertilidad, la mayoría de las veces, relacionado con el síndrome de ovario poliquístico. Es interesantísimo este tema porque realmente hay no desinformación, pero abordan el problema quizás desde otros puntos de vista sin atacar el problema de base y el problema de base realmente se podría corregir con otras cosas, pero básicamente con la alimentación. Leire, ¿sabes qué? Yo creo que esto se puede resumir ahora, lo voy a resumir yo de otra forma Ujú, porque me parece una manera interesante de graficarlo. A lo largo de la historia han existido dos momentos, si lo vemos desde el punto de vista de la alimentación. Los momentos de escasez y los momentos de abundancia. Sencillo. Hay momentos donde hemos tenido alimentos a nuestra disposición y momentos donde simple y sencillamente no los hay. En los momentos donde hay alimentos, pues comemos, nuestro cuerpo hace varios procesos con eso que comemos, algunas cosas las guarda, otras las utiliza para reparar tejidos, las utiliza para mandarlas al cerebro, algunos ácidos grasos que son esenciales para que nuestro órgano funcione, etc. Ese es el momento de abundancia. Pero también el cuerpo en esos momentos de abundancia, mientras todo lo hay en exceso, digamos, estamos en la situación perfecta para alimentarnos, el cuerpo también va guardando. ¿Por qué? Porque la escasez es tan natural como la abundancia. Y lo ha sido. Y no es para los seres humanos, es para cualquier ser vivo. Una planta tiene escasez también de nutrientes, igual que cualquier animal de la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora, Leire, en esos momentos de escasez donde no tenemos posibilidad de agarrar algo y comerlo? Pues nuestro cuerpo, porque la naturaleza es perfecta, ha desarrollado mecanismos para nosotros sobrevivir esos momentos sin que eso se convierta en un problema. ¿Cuál es el problema de hoy? ¿Cuál es el problema moderno si ahora nos ubicamos en 2023? Que como todo el tiempo tenemos comida, que no es alimento, sino comida, porque lo que tienes en una gasolinera para agarrarlo en una bolsa y comértelo, o lo que consigues en tu vecino en la oficina que tiene una bolsa de algo y agarras un puño de eso no es alimento, eso es comida. Entonces estamos bombardeados de comida, Leire, al punto que ya psicológicamente para nosotros no hay necesidad de pensar en la escasez. ¿Por qué voy a pensar en la escasez si cada 2 horas puedo agarrar algo y comérmelo? Y fíjate que eso, ahí quizás está el principal problema, porque estamos tan acostumbrados a comer cada 2 o 3 horas, que cuando no lo hacemos decimos, uy, a mí me está dando algo, yo creo que yo me voy a enfermar si no como en los próximos 30 minutos. ¿Y qué haces ahí? Pues te comes cualquier cosa, porque piensas que la necesidad de comer es más importante que si lo que te estás comiendo te hace bien o te hace mal.
Al final del día, Leire, nos hemos abstraído de si lo que estamos comiendo es alimento o si lo que estamos comiendo es simplemente algo que al introducirlo en nuestro sistema digestivo nos va a dar algo de calma, va a representar un premio. Es como, mira, aquí tienes tu recompensa, no te quedes sin ella porque si imagínate, si no comes, te va a dar algo. Entonces, esos dos momentos, Leire, de abundancia y de escasez, hemos perdido la perspectiva sobre esos dos momentos. Yo perfectamente puedo estar igual que tú, e igual que Vanessa, de quien empezamos hablando en este episodio. Vanessa puede estar muchas horas sin comer y no está pasando hambre, Leire. Ya se dio cuenta que esa reacción química de, hey, mi insulina está baja, mi glucosa está baja, necesito comer, eso ya no existe en ella. ¿Por qué? Porque arregló el problema de raíz. El problema de raíz no es tengo hambre, porque hambre es cualquier cosa. Hambre es antojo, hambre es depresión, hambre es estrés, lo que sea. El problema de raíz es que mi cuerpo ya entendió que puede utilizar las reservas que está generando cuando hay momentos de abundancia para que cuando no haya abundancia perfectamente pueda sobrevivir horas, días, meses, incluso, Leire. Entonces me parece que es una manera interesante de ponerlo para que nos demos cuenta y hagamos una introspección de, ok, pero ¿qué está pasando hoy que no estamos entendiendo esos dos momentos de abundancia y de escasez? Bueno, que todo el día estás bombardeado de comida y que para ti no hay necesidad de pensar en la escasez porque tienes algo que comer a toda hora. La pregunta es, ¿qué función está cumpliendo eso que estás comiendo? ¿Te está aportando algo o simplemente está empeorando una situación en la que ya te encuentras? Y estamos completamente abstraídos de eso, Leire. Y lamentablemente en un consultorio médico no se están hablando de estas cosas, ni en un aula de clases de medicina, ni en un aula de clases de nutrición. Se está hablando de que, mira, cuando la persona come menos y hace más ejercicio, todo está bien. Y eso es un fraude gigantesco. Estamos fracasando como sociedad, como profesionales, cada vez que le decimos a una persona que tiene que comer menos y ejercitarse más. Es así de sencillo. Entonces, Leire, es Mira, eso. yo creo que completando lo que tú estás diciendo, o sea, resumiendo lo que tú estás diciendo, y creo que les puede quedar mucho más claro, tener la insulina baja te va a permitir acceder a tus dos fuentes de energía, a la glucosa y a la grasa. Eso es lo que tú quieres. Si te pareció muy difícil todo lo que acabamos de explicar, que eso sea lo que te quede. No quieres tener la insulina alta porque la insulina alta te va a hacer depender de comer cada 2, 3 horas. Tener la insulina baja te da flexibilidad metabólica y estabilidad durante el día. Y también te da estabilidad emocional, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Porque depender de la comida cada 2, 3 horas para estar bien, para tener la energía, eh, para continuar con tus labores, no es normal y lo hemos normalizado. Tal cual. Y Leire, yo antes de darte la palabra para que quizás hables de eso último, te quiero hacer como un repaso de una persona normal hoy en día, porque esta es la Ujú. normalidad. Te levantas en la mañana, normalmente en la noche tu insulina baja. Acuérdense que la insulina no es la glucosa, sino es la hormona que controla todo lo que ocurre con la glucosa, básicamente. Entonces, en la noche, la insulina se calma porque pasaste varias horas dormido y apenas te despiertas en la mañana, te estás comiendo algo que está lleno de carbohidratos, porque ese es el desayuno tradicional. Te comiste, no sé, una arepa, un pan, un cereal, una avena, lo que sea. Ahí la insulina no es solamente la glucosa la que sube, Leire, sino que la insulina tiene que subir también para empezar a deshacerse, decirlo de una manera, de toda esa glucosa que te acabas de comer. Entonces, digamos que a las 2 horas de que desayunaste eso, la insulina subió, empezó a bajar, ok, ya la glucosa está supuestamente resuelta, a dónde tuvo que ir cada molécula de glucosa, pero resulta que a las 2 horas te comiste una ensalada de fruta, te tomaste un jugo verde o te tomaste un café con leche y azúcar, porque eso es lo que te sueles comer en la mañana. ¿Qué vuelve a pasar? Justo cuando la insulina se está calmando, le empiezas a alborotar otra vez y la insulina vuelve a subir para calmar eso. ¿Y qué pasa a las 2 horas, Leire, con el almuerzo que tiene un sándwich o una pasta o una taza de arroz o una taza de frijoles? Exactamente lo mismo. Al final, y ojo, eso no se para en la cena, porque muchas veces después de cenar también nos comemos algo antes de dormir. Entonces, fíjate lo que fue esto. No tiene sentido. El ser humano nunca ha vivido con ese desequilibrio hormonal, específicamente hablando sobre la insulina. Y eso es lo que está generando hoy en día, como dijo Leire, no solamente que subas de peso, que te falte la energía, que tengas cambios de humor, sino que seas hipertenso,
que seas diabético tipo 2 y que estés en una situación de obesidad importante. Y ojo, me falta decir que no puedas quedar embarazada siendo mujer y que como hombre tengas disfunción eréctil y tengas que estar tomando una pastilla para poder recuperar de alguna manera tu potencia sexual. Todo eso lo está causando la base del problema, que es lo que acabamos de narrar hasta ahora en el episodio. Mira, y hacemos muchísimo énfasis, porque empezamos hablando de Vanessa, terminamos hablando de insulina. Hacemos muchísimo énfasis en el tema de la insulina, porque tenemos que entender este proceso que últimamente no se entiende desde la insulina. Es decir, el paradigma de la diabetes, el entender el metabolismo se hace desde la glucosa. Ujú. Entonces, el diagnóstico de la diabetes se hace desde los niveles aumentados de la glucosa, todo, siempre te miden la glucosa, nunca te miden la insulina, y tenemos que medir la insulina, porque es lo que está, tal cual lo acaba de explicar Oscar, es la hormona que controla la glucosa. Si esperamos a que la glucosa se altere, estamos esperando muchísimo, estamos dejando pasar años y años donde hay daño, como les dije, en todas las células del cuerpo, porque si tienes manchitas en el cuello o en las axilas y tu médico quizás te dijo, bueno, hay que estar pendiente, pero no te midieron la insulina, ya hay un daño a nivel de la piel, o si tienes quistes en los ovarios también hay un daño. Entonces eso es básicamente lo que queremos, empezar a entender el problema desde la raíz, no desde la consecuencia que es la glucosa, sino desde la insulina. Entonces, de manera práctica, ¿qué nos podemos ir a chequear en el laboratorio para saber en dónde estoy? Si estoy Ujú. quemando solamente glucosa o si puedo también quemar la grasa y por ende tengo flexibilidad metabólica y por ende voy a poder bajar de peso. ¿Qué pido en el laboratorio? Bueno, pide insulina basal, en inglés fasting insulin. No es la glucosa, es otro examen. Ni la hemoglobina glicosilada, porque muchísimas veces se confunde con eso. Exacto, es la insulina que te miden en ayuno, porque también la miden después de comer. Excelente, pero si tienes que escoger un valor, es la insulina basal. ¿Y dónde tiene que estar? Entre 3 y 5. Y leí por ahí que alguien nos estaba preguntando que si existe data de esto que hablamos. Sí, claro, este valor entre 3 y 5 de la insulina basal es diferente al que hablan los laboratorios, porque en los laboratorios ponen hasta 20, 30. 28 he visto, ¿no? Sí, sí, hemos visto, pero ¿qué pasa con estos valores? Que los laboratorios se basan en la normalidad de la población y hay que entender que la población no tiene flexibilidad metabólica, no tiene salud metabólica. Han hecho estudios, esto no nos lo estamos inventando, hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el 86% de la población tiene resistencia a la insulina, pero seguimos usando el rango normal entre esas personas. Entonces, usamos este rango entre 3 y 5, insulina basal, porque existen estudios que han determinado que ese es el valor óptimo. Estar en ese rango de insulina basal es el que se relaciona con salud. Es decir, personas que son delgadas, pero no porque a nivel físico se vean bien, sino porque saben utilizar esa grasa, no la almacenan, la utilizan en momentos de escasez, no tienen resistencia a la insulina, no son hipertensos, no tienen diabetes, no tienen problemas metabólicos. Y esa es la meta, tener una insulina basal entre 3 y 5. Y si queremos medirnos alguna otra cosa complementario, porque siempre es interesante tener algunos otros exámenes para analizar, un panel de lípidos. Es súper sencillo, eso sí lo miden con bastante frecuencia. Lo importante es no centrarnos en el LDL, porque pasa lo mismo que con la glucosa y la insulina, nos centramos en el LDL, que es el colesterol malo. Y simplemente, y he visto todos los exámenes que le subrayan cuando llegan con el colesterol alto, le subrayan el LDL y el colesterol total alto, y nadie ve los triglicéridos, que es importante de ver en los lípidos, los triglicéridos y el HDL. ¿Por qué? Porque la relación entre los triglicéridos y el HDL es lo que se relaciona con el tamaño de las partículas que pueden tapar tus arterias. Si tienes los triglicéridos en más de 100 y el HDL por debajo de 60, esa relación va a estar alterada y tienes mayor riesgo de tener un infarto. Dos cosas que se tienen que medir: insulina basal y panel de lípidos, que incluya triglicéridos y HDL. Eso a nivel práctico de cómo podemos saber en dónde estoy. Tal cual, Leire. Y quiero decirles algo, ya como para cerrar el episodio,
Y es lo siguiente, ya es un mensaje más como de motivación, pero quiero que sepa que todo lo que voy a decir está fundamentado en lo que hacemos todos los días, que es ayudar a personas a revertir enfermedades crónicas que en un consultorio te dice que son incurables y que son para siempre. Quiero que entiendas algo. Si tú eres diabético tipo 2, si tú eres hipertenso, si tú eres obeso, si tienes infertilidad, si tienes alguna enfermedad autoinmune incluso, que no es tan exacto, pero puede tener incidencia, quiero que entiendas que esa enfermedad es incurable porque la persona que te la está diagnosticando no está entendiendo, porque no lo entiende, lo que está causando la enfermedad. Esa persona estudia para que cuando el síntoma aparezca, lo diagnostica y lo medica. Y te ayuda a salvarte la vida. Sí lo está haciendo, te está ayudando a salvarte la vida, porque probablemente si tienes una crisis de hipertensión, necesitas de esa pastilla. La necesitas. Ahora, eso es una parte, pero viene la parte más importante. No quiero que seas esclavo de ese diagnóstico, de que vas a ser hipertenso, de que vas a ser diabético, de que vas a ser obeso para el resto de tu vida. No eres esclavo de ese diagnóstico. Tú puedes llegar el día siguiente a que te hacen ese diagnóstico tan trágico que ojalá no se lo hagan a nadie, pero si te lo hicieron, puedes llegar el día siguiente y hacerte dueño de las decisiones que tomas. ¿Por qué? Porque esa hipertensión, esa diabetes tipo 2, esos kilos de más, esa infertilidad, tienen como base un proceso de resistencia a la insulina que tiene 20 años en tu cuerpo y que tú puedes empezar a revertir en tu casa al día siguiente de que te hicieron un diagnóstico de estos. Entonces, no eres esclavo de tu diagnóstico, sino que eres dueño de tus decisiones. Y si no estuviéramos seguros de esto, Leire, no estuviéramos acá diciéndolo públicamente. Pero todas esas enfermedades que yo acabo de mencionar se revierten, desaparecen, y no es por obra de magia, no es por arte de magia. Es porque esa persona no se resignó, no le bastó, no le fue suficiente, no se conformó con ese diagnóstico para el resto de su vida y dijo, ya va, aquí tiene que haber algo que yo hice para convertirme en diabético. Eso no fue de la noche a la mañana, yo no nací con diabetes tipo 2. Yo tengo que buscar qué está pasando en lo que yo estoy haciendo todos los días que pueda mejorar ese diagnóstico, porque no me conformo con que una persona en un consultorio me diga que ahora yo soy enfermo para el resto de mi vida. Entonces, no eres esclavo de tu diagnóstico, eres dueño de tus decisiones. Y no es un mensaje de motivación, aunque suene como tal, ni para subirte el ánimo, no. Es para decirte que todos los días tenemos la bendición, Leire y yo, de ver de primera mano testimonios de personas que no se resignaron, porque estas enfermedades que te mencioné al principio solamente son incurables si te resignas ante ellas, si bajas la cabeza y te resignas al hecho de tomar pastillas para toda tu vida. No estás haciendo todo lo que puedes tomándote la pastilla. Hay mucho más que puedes hacer fuera de ese diagnóstico y no te imaginas lo poderoso que es eso que puedes hacer, empezando por tu alimentación. Así que todas esas personas que se pregunten, pero Oscar, ¿qué como? ¿Qué no como? Les repito lo que les dije al principio, vayan a YouTube, vayan a Spotify, busquen Una Vida Sin Pastillas y van a tener horas y horas de contenido gratuito que está ahí a su disposición. Pónganse a escucharlo para que puedan hacerse dueños de su salud. No olvides dejar una reseña a este podcast en la plataforma que hayas decidido escucharlo. También estamos a tus servicios en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram a través de @vivesinpastillas. Recuerda, estamos comprometidos con tu salud.